Departamento de Educación Física. Querétaro. Tutorial para la planificación, con el programa de nuestra área. A partir del ciclo escolar 2018-2019, en la educación básica se aplicará, en el área de educación física, el programa Aprendizajes clave para la educación integral. Esto implica cambios en el enfoque, los aprendizajes esperados, y otros aspectos a tomar en cuenta al planificar, aplicar, y evaluar nuestra labor. Es por ello que el Departamento de Educación Física del Estado de Querétaro presenta una propuesta para llevar a cabo la planificación. Esta surge del trabajo colegiado de los sectores, quienes han llevado a cabo el análisis del modelo educativo actual, y el programa específico del área. Y desde su particular punto de vista han hecho propuestas y sugerencias al respecto, que han sido compiladas en este trabajo. Como es lógico, el programa es la base de la que debe partir cualquier propuesta, así que recordemos algunos aspectos que menciona, y que son importantes para nuestro trabajo. 1. Los aprendizajes esperados constituyen el referente fundamental para la planeación y la evaluación. 2. Ningún aprendizaje esperado está ligado a un momento particular del ciclo escolar, su naturaleza es anual. 3. El profesor podrá seleccionar y organizar los contenidos, utilizando como guía los aprendizajes esperados que estructuran el programa de estudios. 4. Hay 3 momentos en el ciclo escolar en que se comunicará la evaluación a las familias de los estudiantes. Esto será en los meses de noviembre, marzo y julio. 5. En las áreas de desarrollo personal y social, como es el caso de educación física, se evita asignar calificaciones numéricas, y se utilizan los niveles de desempeño: dominio insuficiente, básico, satisfactorio o sobresaliente, de los aprendizajes esperados. 6. Los docentes definirán la distribución y temporalidad con la que abordarán los aprendizajes propuestos a partir de las características y el nivel de desarrollo motor de sus alumnos. Y 7. Para planificar educación física, reiteradamente el programa nos sugiere la puesta en marcha de unidades didácticas. Ciertamente, son varios los autores que hablan sobre las unidades didácticas, y aunque concuerdan en la mayoría de los aspectos que deben contener y la forma de elaborarlas, nos centraremos en lo que menciona nuestro programa al respecto. En él, se menciona que debe considerarse en ellas, el período de tiempo de su aplicación, e incluyen un propósito o intención didáctica, una breve introducción de las acciones a realizar, las estrategias didácticas, así como las actividades o tareas, además de los aspectos e instrumentos de evaluación, pautas de observación, evidencias e indicadores del logro, y los recursos necesarios, todo ello con base en los aprendizajes establecidos en el programa de estudio. No debemos olvidar que las unidades didácticas requieren congruencia, articulación y continuidad entre sí. Ahora bien, para iniciar la planificación, ¿de dónde partimos? Debemos tomar en cuenta que el programa señala propósitos generales. Luego, propósitos por nivel educativo. El enfoque pedagógico. Los organizadores curriculares, dentro de los cuales señala un eje curricular. Competencia motriz, y 3 componentes pedagógico-didácticos. 1. Desarrollo de la motricidad. 2. Integración de la corporeidad. Y 3. Creatividad en la acción motriz. Posteriormente se exponen los aprendizajes esperados para preescolar, cada ciclo de educación primaria, y para cada grado en secundaria, agrupados por componente. Inmediatamente después habla de los aprendizajes esperados específicos para cada grado. Finalmente, encontramos las orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación específicas, que abordan cada aprendizaje esperado por nivel, grado y componente, ampliando la información que el documento ofrece para su abordaje en clase. Es decir, el programa va de más a menos, de lo general a lo particular. Por ello, aunque partimos de los aprendizajes esperados para desarrollar la planificación, no se abordan como algo aislado, sino dentro de marcos más grandes que les dan sentido y razón de ser. Tomando en cuenta que son 3 los momentos de corte en el ciclo escolar, en los que debemos comunicar los resultados de la evaluación a las familias de los alumnos, proponemos organizar nuestro trabajo en 3 grandes unidades didácticas, y en cada una de ellas, trabajar los 6 aprendizajes esperados, analizando sus contenidos y priorizándolos de acuerdo a 2 factores: las características de los educandos, y el contexto.
Esto concuerda con la orientación actual de la educación física, sistémica e integral de la motricidad. Recordemos que el enfoque sistémico, por un lado, sostiene que un sistema es más que la suma de sus partes, y que al modificar cualquiera de ellas, el sistema en su conjunto cambia. En nuestra área esto hace referencia a que los estudiantes forman parte de su propio sistema, y en él, su desarrollo corporal y motor se viven de forma colectiva, e inciden en el aprendizaje de todos los demás. Por otra parte, se dice que es integral, porque cada estudiante sigue de forma individual procesos de crecimiento y maduración, en los que explora de manera global sus capacidades, habilidades y destrezas, ya que éstas no se estimulan de manera aislada. Recordemos también que el desarrollo motor no sigue una cronología única o lineal. Por ello es importante tomar en consideración los aspectos de edad y contexto al momento de plantear nuestras actividades. Por ello, para llevar a cabo la planificación, seguimos los siguientes pasos. Primero, tomamos los 6 aprendizajes esperados de un grado escolar específico. Por ejemplo, veamos los que corresponden a primer año de primaria. Estos son: para el componente desarrollo de la motricidad. 1. Explora la combinación de los patrones básicos de movimiento en diferentes actividades y juegos, para favorecer el control de sí. 2. Aplica los patrones básicos de movimiento al relacionar el espacio, el tiempo y los objetos que utiliza para responder a las actividades y juegos en los que participa. Para el componente integración de la corporeidad. 3. Emplea distintos segmentos corporales al compartir sus posibilidades expresivas y motrices en actividades y juegos, para mejorar el conocimiento de sí. 4. Explora el equilibrio, la orientación espacio-temporal y la coordinación motriz en actividades y juegos, para impulsar la expresión y control de sus movimientos. Para el componente creatividad en la acción motriz. 5. Pone a prueba sus respuestas motrices en actividades y juegos, individuales y colectivos, con la intención de canalizar y expresar el gusto por moverse. 6. Identifica las normas de convivencia en actividades y juegos, con el propósito de asumir actitudes que fortalecen el respeto y la inclusión de los demás. Segundo, revisamos las orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación específicas en el programa. En este punto, lo importante será encontrar los contenidos que surgen de cada uno de los aprendizajes esperados. Podemos organizarlos en una tabla como esta. Recordemos que el mismo programa define a los contenidos como conocimientos, habilidades, actitudes y valores propuestos en un currículo para ser transmitidos en un proyecto educativo. Estos contenidos son valiosos para la sociedad ya que forman la cultura y los valores del estudiante, que le permitirán el ejercicio de la ciudadanía, la vida laboral, la vida familiar y las relaciones interpersonales. El siguiente paso en nuestro análisis es respecto al nivel de logro que señala el programa para cada aprendizaje esperado. Esto queda expresado mediante el verbo operativo que lo encabeza. Recordemos que estos verbos nos permiten ubicar qué tan complejo o avanzado es el nivel que señalan. Para ello, basta guiarnos con las taxonomías que los organizan. En nuestro caso, hemos utilizado 2 de ellas: la taxonomía de Bloom y la de Anita Harrow. Con ello, es fácil también ubicar qué niveles debe haber superado el alumno para poder lograr lo que señala cada aprendizaje esperado. Siguiendo con nuestro ejemplo, para el segundo aprendizaje esperado del componente desarrollo de la motricidad de primer grado de primaria, el verbo es aplica. En la taxonomía de Bloom, esto corresponde al tercer nivel cognitivo, y para que el alumno llegue a él, debe pasar antes por el nivel de conocimiento y de comprensión. Entonces, al pensar en los contenidos que hemos colocado ya en nuestra tabla, debemos tomar en cuenta qué nivel de logro vamos a estimular con las actividades que propongamos en nuestras sesiones. Sería difícil pensar que el alumno puede aplicar sus patrones básicos de movimiento si antes no los conoce y comprende. Una vez analizado lo anterior, se toma en consideración todo ello para establecer una progresión a seguir, al plantear dichos contenidos en nuestras unidades didácticas, teniendo en mente siempre el nivel de logro señalado en los aprendizajes esperados. Volvamos a nuestro ejemplo una vez más. De acuerdo a este análisis, es pertinente trabajar primero algunos de los contenidos que surgen del componente pedagógico didáctico. Integración de la corporeidad, tales como el esquema corporal y la imagen corporal, por la edad de los alumnos del primer año.
Por ello los colocamos al principio de nuestra progresión, siguiendo luego con los que surgen del componente desarrollo de la motricidad, tales como locomoción, manipulación y estabilidad. Recordemos nuevamente que el nivel taxonómico de ambos componentes es similar. Dejamos al último en nuestra progresión, cuestiones como la adaptación, sincronización y expresión corporal, pues el nivel de logro señalado para ellos es muy alto, relacionándose con la resolución de problemas en situaciones de juego, lo que requiere un trabajo sobre los otros contenidos como base. Para concluir con esta parte, nos ha parecido pertinente señalar fuera de la progresión, dos contenidos que surgen del último componente. Estos son valores y reglas. Lo hemos hecho así porque deben trabajarse de manera permanente en todas las sesiones de educación física, pero también en todo el currículo. Es decir, son contenidos transversales. Surgen de nuestro quinto propósito general, igual que lo referente a la salud señalado en el cuarto. Así, establecemos una progresión en los contenidos de nuestros aprendizajes esperados. Como sabemos, en realidad, todo el tiempo se trabajarán todos los contenidos y aprendizajes esperados, la progresión es solo con fines de organización. Esto es lo mencionado en el enfoque con el término integral, pues no podemos aislar los contenidos al momento de trabajarlos. Sin embargo, establecer esta progresión es muy importante para nosotros, pues nos permite tener claro dónde debe estar el acento en nuestra intención pedagógica durante las sesiones. Así, aunque se estimulen varios contenidos en la sesión, el docente guía a sus alumnos hacia alguno, o algunos de ellos, de manera intencionada y explícita. Una vez que hemos determinado la progresión que seguiremos en los contenidos, establecemos el momento en que se abordarán durante el ciclo escolar. Podemos valernos de una tabla como esta. Aquí están representados los momentos de corte de evaluación, con las líneas más gruesas al final del mes de noviembre, marzo y julio. Cada mes se divide en el número de semanas de trabajo. El docente deberá tomar en cuenta el calendario escolar de 185 o 195 días que haya implementado su escuela, y hacer las adecuaciones pertinentes. Para nuestro ejemplo, hemos utilizado lo que corresponde al ciclo escolar 2017-2018. En ella, el docente puede señalar en qué momento va a abordar los contenidos, y para hacer esto, deberán tomarse en cuenta, como ya hemos mencionado, el contexto y las características de los alumnos. Por lo tanto, solo el docente de educación física puede precisar estos aspectos, pues es quien los conoce. Así, el profesor establece en qué momento, y durante cuánto tiempo dirigirá la intención pedagógica de la sesión, hacia qué contenidos. Podemos esquematizarlo de la siguiente manera. Creemos conveniente aclarar que, como ya se ha mencionado, cada contenido está presente durante todas las sesiones del ciclo escolar, por las razones ya expuestas, pero el acento en su trabajo queda bien determinado aquí. Y solo para ser exhaustivos en nuestro argumento, la segmentación que pudiera apreciarse, es solo con fines de organización, para no perder el rumbo a lo largo del ciclo escolar. Evidentemente no podemos aislar el trabajo sobre un contenido. Sería difícil encontrar una actividad de locomoción que no implique también equilibrio o fuerza. Sin embargo, la intención del docente al plantear actividades debe estar dirigida a algo concreto, aun cuando sabe que el resto estará presente. Se puede apreciar en la parte superior de la tabla, lo referente a valores y reglas. Como señalamos antes, estos se trabajan de forma permanente. Después de esto, lo siguiente será elaborar las actividades para las sesiones de trabajo, lo cual, como es evidente, se realiza en secuencia, articulando cada una con el resto, y con un nivel de dificultad ascendente, dando así a la unidad didáctica una lógica interna que lleva al alumno a enfrentar progresivamente retos cada vez más complejos, que le permitan avanzar en el nivel de logro que señalan los aprendizajes esperados. El contexto y las características de los alumnos son aquí determinantes, por lo que el docente deberá elaborarlas de acuerdo a la realidad de sus alumnos y centros de trabajo. No debemos olvidar que en este punto, los aprendizajes esperados siguen guiándonos, pues señalan también las condiciones en las que deben trabajarse los contenidos. En el aprendizaje esperado que leíamos antes, este señala que el alumno debe aplicar nivel de logro, los patrones básicos de movimiento, contenidos, al relacionar el espacio, el tiempo y los objetos que utiliza. Esto nos dice mediante qué debemos estimular los contenidos. El otro aspecto señalado en el aprendizaje esperado es el para qué, que en este caso se expresa al decir,
para responder a las actividades y juegos en los que participa. Todo ello debe ser tomado en cuenta al elaborar las actividades de nuestra planificación. Entonces, a manera de resumen, proponemos trabajar 3 unidades didácticas, de acuerdo a los momentos de comunicación de los resultados de la evaluación a las familias. En cada una, se abordarán los 6 aprendizajes esperados para cada grado. Seguimos la estructura de las unidades didácticas, expresada en el programa. Es decir, establecer el período de tiempo en el que se desarrollará, incluir un propósito o intención didáctica, una breve introducción a las acciones a realizar, las estrategias didácticas, así como las actividades o tareas. Además de los aspectos e instrumentos de evaluación, pautas de observación, evidencias e indicadores del logro, y los recursos necesarios. Para elaborarlas, llevamos a cabo los siguientes pasos. 1. Tomar los 6 aprendizajes esperados de un grado. 2. Para cada uno, revisar las orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación específicas, para enlistar los contenidos a trabajar en ellos. 3. Tomar en consideración el nivel de logro esperado en cada caso, si es necesario, echar mano de las taxonomías, el contexto y las características de los alumnos, para establecer una progresión a seguir en su trabajo. Y 4. Una vez determinado el orden a seguir, tomar decisiones sobre el momento de su aplicación en el ciclo escolar, así como la duración de su acentuación en las intenciones didácticas. Lo siguiente será diseñar las actividades para cada sesión. Como el programa menciona, en relación al uso de formatos, no buscamos una planificación que cubra solo un requisito administrativo, por lo que no se puede estandarizar nada al respecto. Con ello en mente presentamos los siguientes, únicamente como una sugerencia. El docente está en completa libertad de utilizar aquel o aquellos que le resulten más convenientes. Por supuesto, se espera que tome en consideración todos los aspectos que el programa señala. Por su atención, muchas gracias.